Bien, estamos ya comunicados con Magda Tactachian. Ella es periodista, escritora. Hola Magda, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Acá un poco afónica. Te Hola para vos noto, y todos los oyentes. te noto que estás ahí. Gracias, gracias por estar, gracias por darnos tu tiempo, a pesar de lo que estás pasando con tu salud. Contanos un poquito acerca de La Promesa, esta novela. ¿En qué consiste? Un poquito. ¿Cómo no? Sí, mira, La Promesa es mi quinta novela, editada ahora por Editorial Planeta, y acaba de salir el 1 de julio, ya está disponible en todas las librerías del país. Esta es la historia de una escritora y periodista armenia que se llama Alma Parseyan. Está situada en el 2022 y 2023, la historia. Es una historia actual, geopolítica y romántica, digo yo, que es el género de mi novela, es ficción, pero los hechos que se describen, políticos, sociales, son basados en la realidad, son reales. Entonces Alma Parseyan, esta escritora y periodista que vive en Armenia y está casada con un médico de guerra llamado Sherry. Ellos comienzan la novela con la muerte del hijo de ellos dos, un pequeño bebé que adoptaron de la guerra de Artsaj. Artsaj es un territorio armenio que ahora cayó en manos de Azerbaiyán, fue usurpado. Sufrió un genocidio como lo sufrieron mis abuelos hace un siglo atrás, en 1915. Entonces, en la trama de ficción, Alma y Sherry llevan a su bebé a este territorio armenio, en Artsaj, para darle descanso, sepultura final. El bebé, esto es el comienzo de la novela, fallece por muerte súbita. Había que crear la trama, el hecho dramático para desenvolver la novela. Entonces, cuando llegan a Artsaj, este territorio ancestralmente armenio, Alma vuelve primero a la capital de Armenia, que se llama Ereván, y el doctor Sherry le dice: yo vuelvo en una semana para la Navidad, espérame que vuelvo. En ese interín de una semana cae el bloqueo de Azerbaiyán sobre la población armenia de Artsaj. Este hecho es real. Ocurrió el 12 de diciembre de 2022 y no salió y no sale en las noticias. Entonces, Sherry se queda sin la posibilidad. Los azeríes, respaldados por el régimen de Erdogan, régimen turco, mismo responsable del genocidio armenio hace un siglo, cortan esa única vía que une Artsaj con Armenia y con el resto del mundo, aislando a toda la población. Este es un hecho real que ocurrió hace 2 años y medio, dejándolos sin comida, sin remedios, sin combustibles, convirtiéndolos en un campo de concentración a cielo abierto, 120.000 armenios. Esta situación duró 10 meses, a la vista de todo el mundo. ¿Escuchaste alguna vez hablar de este tema? No, vos sabés que Bueno, te iba a preguntar eso, porque la sociedad, el común de la gente empezó a conocer Armenia después del genocidio de aquella época, ¿no? Ahí se reconoce a este pueblo perseguido y que ha sufrido tanto. sí, en realidad el genocidio armenio no ha sido reconocido. Actualmente solo lo reconocen unas 30 naciones en el mundo, a Ajá. diferencia del Holocausto, justamente, que fue reconocido. Genocidio que queda impune, genocidio que se repite. De hecho, eh, Hitler tomó sus técnicas de exterminio del genocidio armenio, las aplicó idéntico y escribió: después de todo, ¿quién se acuerda de los armenios? El Claro. genocidio armenio fue el primero del siglo XX. Te termino brevemente de Sí. contar cómo sigue la prosa, porque esto es el principio de la novela, el disparador. Ujú. Entonces Sherry queda atrapado en Artsaj y Alma queda en Armenia. Ah, queda cada uno a un lado de la frontera, sin poder estar en contacto, las comunicaciones estaban cortadas, y entonces aparece un arquitecto en la vida de Alma, un misterioso arquitecto que la invita a Jerusalén, sabiendo de la situación de ella y de la agonía que está pasando. Acaba de enterrar un hijo, su marido quedó atrapado en Artsaj, no sabe si lo va a volver a ver. El marido queda
ayudando en el hospital de Stepanakert, el único lugar que había luz y donde la gente iba a cargar sus teléfonos celulares. Esto es real. Entonces, este arquitecto le propone hacer un viaje para sanar a Jerusalén. ¿Por qué le propone Jerusalén? Porque, por un lado, los armenios, ya desde 1915 del genocidio, cuando se salvaban del genocidio, peregrinaban a Jerusalén a tatuarse la cruz, a agradecer y tatuarse la cruz cristiana. Los armenios es el primer pueblo cristiano del mundo, en el dorso de las muñecas, y así los dejaban entrar a las iglesias. Y esa costumbre permanece aún al día de hoy. Entonces, por un lado está ese recorrido espiritual, religioso, y por otro lado, en la novela, el arquitecto la tienta a Alma con un proyecto de cerámicas, que son las cerámicas Balián, que funcionan en Jerusalén, y que es una familia armenia, esto es real también, que están instalados en Jerusalén desde 1922, justamente en la época del genocidio. Emigraron del Imperio Otomano a Jerusalén, a Tierra Santa, llevando el arte de la cerámica, esto está contado en la novela, porque los llamaron para restaurar la mezquita, la cúpula de la roca. Esto es real, también está contado. O sea, eso enlace la cultura, la identidad, la memoria y las raíces armenias en Jerusalén, que también son poco conocidas, y el conflicto bélico. Entonces, mientras Alma, o el bloqueo, no es bélico, pero bueno, el conflicto de opresión de un pueblo, cuando Alma y Garo, que es el arquitecto, están en Jerusalén, Artsaj sigue languideciendo y las comunicaciones con Sherry, y Sherry tiene allá arma su vida. Bueno, para conocer esos detalles van a tener que leer La Provenza, y para conocer más detalles de la historia armenia en Jerusalén, que es bellísima, riquísima. Allí está, por ejemplo, la catedral de Saint James, o Santos Santiagos, porque son dos Santiagos, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. El mayor era el apóstol de Jesús, claro. Y en la iglesia de Santos Santiago, que es en el barrio armenio, dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, o sea que está el barrio judío, el cristiano y el árabe, claro. y el armenio. Bueno, o sea, son 4 barrios, Magda. Son 4 barrios en la ciudad vieja, sí. Tiene un mapa la novela. Que mirá qué bueno. Y todas las calles de la ciudad vieja de Jerusalén están hechas por los mosaicos de la familia Balián, con quien yo entré en contacto ahora para investigar, para escribir la novela. Y los nombres de las calles están escritos en árabe, en armenio y en hebreo. Esto es aún hoy. Entonces Alma recorre el Vía Crucis, o la Vía Dolorosa, como lo llaman allí, en la Ciudad Santa, pidiendo por Sherry y pidiendo por su alma, por todas las almas de Artsaj, de los armenios. Garo, el arquitecto, la acompaña en esta travesía, pidiendo por el alma de su hijo fallecido por esa tragedia y buscando ella un propio sentido a la vida. Y hace una promesa cuando va a Jerusalén, que no sé si lo tienen que leer. No lo voy a decir. No, está bien. Porque acá hay una novela romántica. Claro. O sea, van a aprender de geopolítica, pero no se van a dar cuenta, porque van a estar sumergidos en la historia, porque obviamente entre Alma y Garo empieza también una tensión amorosa que ninguno de los dos sabe muy bien cómo resolver. Porque ¿cómo se hace para seguir la vida cuando tu vida se pone entre paréntesis por una situación extrapolítica, que son cosas que ocurren y ocurren al día de hoy? No sabe qué va a pasar Alma y Garo, y tampoco sabe qué va a pasar Sherry del otro lado, subsistiendo, languideciendo, casi sin comer, donde una galletita, un trozo de pan se convierte en un tesoro, como le pasó a mi abuela en 1915. ¿Vos sabés que esta novela es una denuncia, es una forma de visibilizar, además de entretener, porque la novela es entretenimiento también. Cada vez que te vi o te relatás estas historias, te pones te emocionás. Y contale a la gente, vos estuviste allá en Armenia, fuiste a tus antepasados. ¿Cómo es Armenia? Porque la gente quizás mucho no conoce si es una persecución racial, si es una persecución religiosa en sí la que se le hace al pueblo armenio. Mira, la persecución no es ni por razones
religiosas ni por la etnia, la raza, aunque se maquille con eso. Acá hay un tema de odio, si querés, de odio racial, pero que viene ancestralmente, viene desde la época de las hordas turcas, cuando comenzó el genocidio, antes de 1915, fines del siglo XIX. Entonces, hoy Armenia es un país soberano, independiente, fue una ex república socialista soviética, en el 91 se independizó, es decir que Armenia, si se independizó en el 91, estamos en 2025, tiene un poco más de 30 años como país soberano, independiente. Pero el pueblo armenio, ¿sabés cuántos años tiene de antigüedad en el mundo? Y 6.000 años. Exactamente, Seguro. exactamente. Claro. Todo el reino de Armenia, ¿por qué estoy diciendo? Dicen que los armenios inventaron el zapato, que inventaron el siglo y hasta inventaron a Dios. ¿Por qué? Porque toda la zona, para que la gente se ubique, que hoy es Turquía, la meseta de Anatolia, el antiguo Imperio Otomano, y antes pasaron por allí todas las civilizaciones, el Imperio Romano de Oriente, bueno, la gente lo sabe, los mongoles, los persas, bueno, y toda esa zona en la antigüedad era el reino de Armenia. Claro. Por eso había población armenia en esa zona de Medio Oriente, se llama. De ahí vinieron expulsados mis abuelos, mi abuela Armenujit, de quien yo escribí mi primer libro, y que la mandaron sola a los 14 años a casarse a la Argentina, o había sobrevivido milagrosamente a ese escape que tuvieron de la matanza de los turcos. Entonces, hay parte de los armenios que quedaron viviendo en lo que se llama el Cáucaso Sur. Del otro lado, sería como al sur de Rusia hoy, si se pueden más o menos ubicar, al norte de Irán. Limitan con Irán, con Azerbaiyán de un lado, con Turquía del otro y con Georgia al norte. Entonces, esa república que surgió en el 91, joven república con toda la impronta soviética, vos vas a Armenia, sí, yo estuve 3 veces en Armenia, la última vez estuve viviendo 3 meses, de allí, de las experiencias de los viajes, me nutro muchísimo para escribir. La promesa salió de sucesos que yo viví y de lugares que visité en Armenia, que nadie conoce, además porque siempre busco cosas que sean poco conocidas, aún para los armenios que conocen Armenia. Y Armenia es un lugar árido, es un lugar verde también, tiene todo en el tamaño de la provincia de Misiones, te diría, porque viven menos de 3 millones, son 27.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, Misiones, o sea, para que se ubiquen, y tiene la capital Yerevan, que le dicen la París de Medio Oriente, claro, porque tiene las dos cosas. Ustedes tenés los negocios capitalistas y tenés también la impronta soviética, que es realmente hermosa. Y tenés, además, esto saliendo un poco de Yerevan, pero todo es muy cerca, a media hora o menos, ya tenés los monasterios milenarios de la Edad Media, del siglo V. Hay uno que se llama el Templo de Garni, que es de cuando Armenia era pagana, siglo IV. Entonces tenés, que es como, para que ustedes se imaginen, es como un mini Partenón. Ubican el Partenón en Grecia. Bueno, es esa construcción de cuando era Armenia antes de convertirse al cristianismo. Otro día te cuento cómo Armenia se convirtió al cristianismo, pues todo es súper interesante en la historia cultural y la herencia tan rica que tiene Armenia como pueblo, que aún hoy sigue amenazado por el régimen turco. Vos sabés que diste en la tecla, porque en Jerusalén están los templos armenios, o cristianos armenios, los cristianos, los musulmanes y los judíos. ¿Y por qué esa diferencia del cristianismo armenio? ¿Qué tiene que ver, qué diferencia hay con el otro cristianismo, el convencional? Muy buena pregunta, porque los armenios fueron hasta el Concilio Vaticano, hasta el quinto, creo, y después se separaron. Entonces, la iglesia armenia, cuando fue el Papa Francisco, que yo fui con el Papa Francisco a Armenia en 2016, por ejemplo, él era muy amigo de nuestro Papa, que se llama Cariquín II, que está allí en Armenia, pero es otra, o sea, si bien somos cristianos, pero el rito en la iglesia armenia quedó con las costumbres del siglo V. Claro. Entonces,
vos vas hoy a la iglesia armenia, acá en la calle Canning, yo vivo en Capital, en Buenos Aires, perdón, en la calle Armenia, en la calle Canning hay otra, pero no importa. Vos ves el rito y lo ves en cualquier lugar del mundo, donde vayas, y ves el rito que corre en la cortina, el mismo que yo veía de pequeña y no entendía de nada, me parecía una ceremonia teatral, la misa, que dura 3 horas y es toda cantada. El canto litúrgico es en el armenio antiguo, el primer armenio que se habló. Entonces, al separarse en el Concilio Vaticano, el ritual es diferente. Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco no podía celebrar misa en armenio porque no existía la misa tal cual la tenemos acá en el cristianismo acá. Se fue a Georgia, pero sí hizo una concelebración. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Más sí, o muy menos. claro, muy Bueno, claro. además hay una cosa muy, muy linda, muy simbólica, que es que en el monte Ararat, por ahí lo ubican más, Monte Ararat es un monte bíblico. Allí dicen que descendió el arca de Noé. El monte Ararat hoy está en Turquía, en el límite con Armenia, a 30 kilómetros de la frontera con Armenia. Y vos te levantás en Armenia, abrís la ventana y lo primero que buscás es el Ararat, y lo ves las cumbres nevadas, y allí dicen que el pueblo armenio descendió del nieto de Noé. Es hermoso. Me perdí un poco en todo en el relato que Impresionante. te estaba Sí, haciendo. bueno, pero estamos Porque hablando de un pueblo que está vas abriendo entre cajas y te Moisés va... Sí, y el comienzo sí, de esta es eso. civilización. Es que es así. Por eso te decía, mirá las raíces armenias que están inscritas en el Ararat. Todo eso tiene la novela. Dicen en Armenia que el Ararat siempre está como nublado, ¿viste? Es difícil ver los picos del Ararat, tiene 5.000 y pico. Y dicen que si vos en Armenia te despertás y es intuitivo, siempre buscas el Ararat, ¿no? Como ese horizonte de lucha, de permanencia, de memoria. De hecho, está el Ararat en el escudo, en el de Armenia, el escudo. Bueno, y si ves la cumbre despejada, dicen que vas a tener un buen día en Armenia. ¿Por qué Armenia, un pueblo perseguido, un pueblo que fue ultrajado, es muy diferente al pueblo judío que está armado, que tiene un ejército hoy de muchos recursos entrenado? ¿Por qué Armenia no tiene esa especie de militarización? ¿Cuál es la diferencia, Magda? Bueno, ahí ya abrí la puerta a un tema muy interesante. Israel sabemos que es una de las potencias armamentísticas mayores en el mundo. Y Armenia no tiene ningún poderío, ni militar, claro, ni bélico, no tiene recursos. Israel tampoco, pero armó en ese lugar que era antiguamente Palestina. El Estado de Israel se formó en 1948. Todo esto también está contado en mi novela. Sobre territorios palestinos. Para eso tuvieron que echar a todos los palestinos. Entonces, por eso las raíces los armenios que viven en Jerusalén, algunos, no todos, se denominan armenios palestinos. claro. Yo cuando escuché eso, dije, ¿cómo es esto? Y me puse a investigar, porque siempre seguí la historia de Palestina, Israel, que me súper interesaba, me interesa al día de hoy. Y digo, pero armenios palestinos yo no había escuchado nunca. Entonces, bueno, eso lo llevé a la novela. Pero vos me preguntaste del poderío. Entonces, te quiero decir... Yo pregunto por qué ustedes, o el pueblo armenio no está armado, y que tienen el mismo componente. Es que nunca, el pueblo armenio siempre se defendió. El armenio no te va a tirar el misil por las dudas que me ataquen. Primero, porque no tienen ni misiles, además. Claro. Nunca tuvimos. Y además te quiero decir, un tema muy incómodo, pero lo voy a decir. Israel, por ejemplo, no reconoce el genocidio armenio, habiendo sufrido su pueblo un genocidio, el Holocausto. Ojo, quiero aclarar siempre este tema porque es muy sensible. Yo no estoy hablando del pueblo judío, estoy hablando del Estado. Hay que diferenciar siempre entre Estado y pueblo. Porque de hecho hay muchísimos judíos adentro y afuera de Israel, primero que denuncian el régimen de Netanyahu y segundo que denuncian también las políticas de ultraderecha y extremistas del régimen actual de Israel. Y los mismos judíos lo denuncian.
Entonces, y te quiero decir que Israel es el país que armó, que provee aún de armas a Azerbaiyán. Azerbaiyán es socio de Turquía. Azerbaiyán es una pequeña república socialista soviética como Armenia, pero que nació cuando se formó la URSS, la Unión Soviética, en el 20, más o menos. Tiene 70 años, 80, 90 años, contra Armenia, que tiene 6.000 años de antigüedad. Y ellos, que hoy está bajo la dictadura y el régimen de Aliyev, son el brazo ejecutor en el Cáucaso de la Turquía de Erdogan. Les estoy hablando de geopolítica, espero que lo entiendan. Sí, bastante claro. complejo este tema, pero hay que meterse en este tema. Con la novela lo van a entender sin necesidad de haberlo estudiado antes, porque yo lo explico tal cual lo fui aprendiendo yo. Yo esto no lo sabía. Lo empecé a investigar hace 10 años, cuando descubrí la historia de mi abuela, que acá en la familia nadie la mencionó, nadie lo decía. Mi abuela había sufrido el destierro, el genocidio, la tiraron de un tren a los 7 años para salvarla, al año y medio la metieron a la alforja de burro para cruzar el desierto sin agua y sin comida. Y acá yo te estoy hablando, me vine a vivir a la casa de mi abuela, la compré porque la iban a vender y se iba a perder. Y toda la historia que tiene esta casa, yo dije, esta vez no nos lo van a sacar. A mi abuela Menují le sacaron la casa en 1915, en 1922, cuando tenía 7 años, 1915 cuando tenía 1 año y medio, en 1922 cuando tenía 7 años y tuvo que huir a Siria y nunca más volvió, de ahí se vino a Argentina. Yo dije, esta casa donde yo me crié en Villa Urquiza y que mi abuela pobló desde 1937, no se va a ir de nuestras manos, no se va a ir. Y se cambió muy profundo en mi vida para poder llegar acá. Y estoy sumamente feliz porque tiene que ver con la lucha. Y hoy como las paltas que me da el árbol que plantó mi abuela y mi abuelo, de paltas que está abajo en el fondo, en el jardín. En este lugar vivían todos los hermanos de mi abuelo, 11 eran. Todos también huyeron del genocidio y vinieron a Argentina les estoy contando en 2 tiempos, Terrible. El pasado y el presente, pero que es memoria, es presente, Sí, es seguro. hoy. Yo no estoy hablando del pasado para decir, ver las heridas del pasado. Si no se sanan esas heridas del pasado, si no se reconocen, es imposible que hoy nos sigan aniquilando al pueblo. Si miramos para otro lado, cuando decimos Palestina o cuando decimos Gaza, y decimos que todos los terroristas, que por decir palestino decimos son terroristas, son todos jamás, estamos cometiendo un grave error. Y sobre eso también llama la atención mi novela. Sobre la población que hay en Cisjordania, adentro de Israel, amurallada. Es una vergüenza. El muro es una vergüenza. Todo eso está en mi novela. Vos sabés que los palestinos que vienen adentro de Cisjordania tienen que atravesar un checkpoint manejado por los israelíes, donde ellos en el checkpoint deciden si pasan o no pasan, si van a trabajar o no van a trabajar. En definitiva, si tienen una vida o no. Muchos incluso vivían en el límite de Cisjordania, cuando no había muro. Y cuando construyeron el muro, quedaron del lado de adentro. Hay familias que no pueden mandar a sus hijos al colegio, porque tardan, ¿sabes por qué? O gente que no llega a trabajar, porque en el checkpoint lo demoran y pueden llegar 6 horas tarde, 7 horas tarde, pierden el trabajo o pierden la asistencia a clases. Eso hablando de Cisjordania. Mi novela no toca el tema de Gaza, pero lo cuento porque es un tema candente hoy. Y son los pueblos silenciados, oprimidos, que además, depende de qué canal pongas, ¿no? O por dónde te informes, vas a tener una campana o la otra. Y siempre es importante leer todo. ¿Cuál fue el reactor o la usina de tanto? ¿Dónde comienza de aquella época? Si estudiaste o si te contaron, ¿y cómo fue? Sí. Perdón, estoy tomando agua porque la garganta se me seca. Mira, es así. El odio contra los armenios empezó a cocinarse fines del siglo XIX. En 1890, 1889, arrancan las primeras matanzas en el Imperio Otomano. Existía un sultán que se llamaba, que le decían el sultán de las manos rojas, porque
¿Sabes por qué le decían así? Porque siempre tenía sus manos manchadas de sangre por matar a los armenios. En 1889, 1890 existió la matanza de Adana, lo pueden buscar. Esto todo es Imperio Otomano, ¿no? Donde los armenios fueron masacrados salvajemente. No sé si podrás escuchar bien porque al fondo estamos escuchando los cánticos musulmanes donde llaman a la oración. Pero tan solo unos pasos más adelante llegamos a la tercera y cuarta estación que se encuentran una al lado de la otra. Fíjate que la tercera estación está acá, que es Jesús cae por primera vez, y justo al lado es Jesús encuentra a su madre. Por lo que podemos ver, este hecho ocurrió en el mismo lugar prácticamente. Y como te puedes dar cuenta, se encuentran representados estos dos hechos en la parte de arriba. Grupos de poder, eso sí, ya ni siquiera son medios de comunicación. La tercera y cuarta sesión quedaron atrás y justamente unos pasos más adelante llegamos a esta esquina y llegamos a la quinta, donde recordamos que Simón de Cirene ayuda a Jesús a levantar la cruz. Y justamente aquí hay una inscripción en latín, pero perfectamente la podemos entender. Número 5, Simone Sirenao Crux Imponitur. Un dato interesantísimo es que acá podemos ver una mano que se encuentra pues desgastada por toda esta parte de la piedra. Y por favor, amigos que saben de la religión católica cristiana, tengo entendido, y si no corríjanme por favor, con muchísimo respeto, tengo entendido que acá Jesucristo puso su mano y por eso es que todo el mundo toca. El apellido del arquitecto más famoso del Imperio Otomano, contratado por los turcos, ¿eh? ¿Sabes cómo se llamaba el apellido? No. Te lo digo. Balián, el mismo apellido de mi madre y de el que está en la novela. Es un apellido muy común armenio y que está en la novela, que son los ceramistas. No es la misma familia, pero es como llamarse Pérez acá, o González, o Rodríguez. Claro, Fernández. Bueno, claro, era una dinastía de arquitectos y que sobre todo con mucho gusto por el arte. El armenio es una etnia muy refinada, muy culta. Y los turcos son claro, esto que te estoy contando de la historia milenaria, los armenios eran los grandes, y sí, por eso hay grandes escritores, hay grandes novelistas, el arte armenio de las miniaturas armenias, el Hachkar, que es la cruz tallada en piedra, que viene mucho antes del Imperio Otomano, te estoy hablando del siglo IV, siglo V, viene por todos esos orfebres, todas esas artesanías. ¿Cómo fue transmitido todo eso? A través de los clérigos, de los sacerdotes, que eran los que divulgaban la voz en aquel momento. Entonces, cuando te salto a 1900, cuando los armenios comenzaron a ser esa minoría tan importante en el Imperio Otomano, tan influyente desde la cultura, desde la presencia incluso en los bancos, en las farmacias, en la vida cotidiana, en los comercios, en las escuelas, a través de cuando digo arte, incluyo a los escritores, que es una voz muy importante. Entonces, los turcos emitieron una orden en realidad el gobierno de los jóvenes turcos, Talat Pasha a la cabeza, emitió una orden de deportación, de cacería y deportación, esto fue en 1915, contra todos los armenios. Entonces, ¿qué hizo? Te estoy contando toda la historia bastante resumida, pero para que tengas una idea. El 24 de abril de 1915 mandó a ejecutar a 300 intelectuales representantes de la comunidad armenia. No eran 300 personas elegidas al azar. ¿Quiénes eran? Eran esos clérigos, esos sacerdotes que divulgaban la cultura, porque en la religión también está la cultura y está sobre todo la identidad. No es una cuestión de fanatismo religioso, es una cuestión de identidad, de cultura. Vos entras hoy a una iglesia armenia y todo es cultura y todo es identidad, y eso es lo primero que destruyen los cementerios, incluso con las lápidas, son obras de arte. Vos sabés que vos vas a la Recoleta y tenés toda la historia de Argentina, por ejemplo. Bueno, en Armenia los turcos volaron todo. Lo primero que vuelan son las iglesias y los cementerios, aún el día de hoy. ¿Por qué? Porque destruyen, es incluso el Hachkar, que es la cruz de piedra, es patrimonio intangible cultural de la UNESCO, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿entendés? Y lo primero que hacen es destruir esos símbolos, porque son símbolos de identidad. En Armenia yo pude ver al Cristo, por ejemplo, hay solo 3, creo, o 7, no, pero por ahí va. Vos sabés que el Cristo tallado
en la cruz de piedra, en las iglesias medievales, tiene forma de Cristo mongol. El Cristo tiene trenzas y los ojos son achinados. ¿Sabes por qué es eso? Pues los hacían como los mongoles, claro, para que cuando entraban los mongoles el invasor no lo destruyera. Claro, no lo destruyera, creyera que era uno de ellos. Y de esos hay 3 o 7, no me acuerdo cuántos, hay uno que yo lo vi en Armenia, que es hermoso, que está arriba en el lago Sevan. Eso está contado en mi primera novela, en Alma Armenia. Bueno, te estoy metiendo todo, la cultura, la historia. Bueno, te decía, el 24 de abril de 1915 fueron ejecutados los clérigos, los sacerdotes y escritores, pintores, toda la gente que representaba, porque no había Instagram en aquella época. Claro. Era como si agarraras a los 10 que tienen más seguidores en Instagram, ¿entendés? Sí, que son personas influyentes. Hoy Messi, para que lo entiendan, ¿cuántos millones de seguidores tiene Messi en Instagram? No sé, 5 o 6 millones, 10 millones, no sé, hay que entrar y fijarse. Pero vos sabés que Messi postea una foto en su Instagram y no es lo mismo que la postee vos o yo. No, seguro. ¿No? Seguro. ¿Cuánto vale un posteo de Messi? Sí, fortuna. Bueno, entonces, exacto. O Ronaldinho, no sé yo, hasta Messi llegó. Bueno, pero con esto quiero decir que identificaron a la gente por donde que divulgaba la historia, la cultura, la identidad. Entre esos 300 había una mujer que logró escapar. Y los ejecutaron, los clavaron en cruces. Acá viene el tema del cristianismo, es horrible. Los clavaron en temas en cruces, los desnudaron, los clavaron en cruces. Está la imagen, la pueden buscar si buscan genocidio armenio. Es la primera que sale, o entre las primeras de las mujeres desnudas, clavadas en las cruces con los cabellos hacia abajo, todos sus cuerpos ultrajados, y que si las posteas en las redes te las censuran, las levantan. Y eso, ahí empezó la cacería formal, las órdenes de deportación para los armenios. Hay un escritor turco que se llama, por eso me gusta nombrar turco, Taner Ankam, que escribió un libro maravilloso, lo recomiendo, que se llama Órdenes de matar. Es no ficción, obviamente, y allí está toda la documentación de lo que fue la cacería del Imperio Otomano contra los armenios. Muchos turcos, incluso familias turcas, asilaron a los armenios, los escondieron en sótanos, le daban de comer, pero si lo descubrían los mataban, obviamente. Después, si me pueden decir que pasó lo mismo con los judíos y con los nazis, sí, es verdad. Pero vos hoy hablas del Holocausto y nadie duda en condenar a los nazis. En cambio, hablas de genocidio armenio y tenemos la conversación que estamos teniendo ahora, que está buenísimo. A eso me dedico yo y a eso convertí mi vida cuando me enteré de mi historia, porque enterarse de la historia también implica una responsabilidad. No es lo mismo saber que no saber. Hoy, en el siglo XXI, mi abuela sabía todo lo que le habían hecho y no lo dijo, que fue lo único que dijo. Un día que yo sentada acá dije, no, abuela, yo hoy no como la comida porque estoy a dieta. Y mi abuela se puso a llorar. Y yo dije, pero ¿por qué llora la abuela? ¿Qué pasó? Nunca la había visto llorar. Me dijo, vos vas a terminar el plato porque vos no sabés lo que tenés en la mente. Yo dije, pero ¿qué pasó? Claro. Y ahí me contaron cómo ella, al año y medio, había huido en el desierto sin agua, sin comida, y a los 7 años también se cagaron de hambre. Perdón que lo diga así. No sabía qué iba a pasar. Y yo me callé, terminé el plato y nunca más me olvidé de eso. Y 40 años después dije, a ver, ¿cómo es la historia? Aún con mis padres ya había fallecido, esta abuela es por el lado paterno, pero mis 4 abuelos son sobrevivientes. Yo tengo, como decían mis tías, 100% de sangre armenia. Y eso es una responsabilidad, es un orgullo para mí, es mi lanza, es mi corazón, es mi amor entero, es mi vida entera. Y es mi obligación de dar voz hoy que estoy ronca, pero que aún así decidí salir y no para nada bajar la entrevista, porque también el hecho de la voz que flaquea en la segunda semana que salió mi novela, bueno, aún no lo atraviesan muchas emociones. Por supuesto, está el cambio de clima y todas estas cosas que ya sabemos, está medio mundo con la angina y todo, pero hay algo de eso que a mí, digamos, en un punto
tensión, la responsabilidad implica cierta tensión, porque yo siento como una, bueno, eso no encuentro un sinónimo de responsabilidad, un compromiso muy grande en el hecho de divulgar, en el hecho, y agradezco este espacio, de poder hablar contigo y de que a través de nuestra conversación mucha gente se entere. Exacto. Son 5 novelas. Detallame sí. Las 5 novelas, los títulos y dónde te sí. encuentra la gente. Sí. Y porque ha llegado ya acá, en la librería acá ha llegado La Promesa. Genial. O a las que estaban antes. Perfecto, vayan a comprarla, porque si les interesó esta historia y quieren hacer que los autores sigamos escribiendo, por favor, compren la novela, no la presten, no la bajen, no lo dejen para mañana, porque en esto no va la vida. En mis novelas son No me olvides Armenují, la historia de mi abuela armenia, Alma armenia, Rojava, Artsakh y La Promesa, la quinta, creo que dije todas. No sé si me salté alguna. Me buscan por las redes. Estoy en Instagram, Magda Taktachan, en Facebook también y en Twitter también. ¿Hay ficción y realidad? La novela publicada por Promesa. ¿Hay sí, realidad en todas o ficción en el componente? La primera, la historia de mi abuela, es una novela, pero es no ficción. Es la historia real de mi abuela. Es la historia real. Está novelada, pero es la historia real. En el resto, la historia de los personajes, todos los personajes son ficción, pero los hechos políticos y sociales son reales. Mis novelas, y están todas situadas en la actualidad, salvo la primera tiene actualidad y tiene 1915, los dos, está en dos tiempos. Las otras están todas situadas en la actualidad, de 2016 hacia adelante, claro. hacia 2023. Entonces lo pueden leer, y los lectores de hecho lo leen con Google, porque yo voy tirando datos y lo leen, y además tienen una playlist con la música armenia, las canciones, tienen los mapas del Cáucaso, de Medio Oriente y en esta última La Promesa de la ciudad vieja de Jerusalén, con los barrios como estábamos contando recién y todos los puntos que va tocando Alma, mi protagonista en la novela, como para acompañar esa lectura y hacerla más sumergible, ¿no? La experiencia de leer. Hoy leer es una experiencia realmente. Magda, muchas gracias, te mando un beso grande y a seguir militando, a seguir dándole esto que estás poniendo el corazón y el alma. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias por el llamado, un beso grande, adiós.